matemáticos. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy el director del Departamento de Matemáticas. Ella es Josefina García, es profesora del departamento y también dirigió el Departamento de Matemáticas durante 5 años. Muchísimas gracias por la invitación a Currículo. Pues les vamos a mostrar como la experiencia en general, todo este tiempo de cómo la organización histórica del departamento pues encaja perfectamente en la solicitud, la propuesta que nos hicieron desde Currículo para evaluar competencias. Entonces la titulamos Currículo y competencias en el Departamento de Matemáticas, Física y Estadística. La estructura de la presentación, pues primero vamos a hablarles del Departamento de Matemáticas, Física y Estadística en la Universidad de La Sabana, como en contextos generales, cuáles son los números en particular del Departamento de Matemáticas en la universidad, los apoyos académicos que tenemos diseñados para los estudiantes. Luego, pues, vamos a hablar de cómo el Departamento de Matemáticas es coherente con toda la organización curricular de la universidad y cómo esa organización curricular, pues, se ve reflejada o se ha venido reflejando en el sílabus escrito en términos de competencias y, pues, cómo nos llega históricamente, pues, la solicitud de participar en el proceso de aseguramiento del aprendizaje y cómo pues el departamento se compromete a trabajar en este proyecto y cómo lo ha ido implementando y cómo encajó históricamente con lo que ya venía el departamento estructurando durante mucho tiempo. Luego pues de hacer un piloto en una de las asignaturas del departamento, pues entonces ahora estamos trabajando también en sacar información de esos resultados y pues las expectativas al final que tenemos de todo este proceso. Cuando tengan alguna duda, pues me pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente. Entonces, primero unos números para mostrar como la dimensión del departamento. El departamento está compuesto por 54 profesores, 7 de ellos son profesores de planta, 9 de ellos son profesores docente planta. Este es un esfuerzo que arrancó el 2017-2, los 9 profesores de planta llegan en el 2017-2 y la mayor cantidad de profesores pues son profesores de cátedra, que son 38 profesores de cátedra. Las responsabilidades pues sobre todo están muy bien diferenciadas, sobre todo los profesores de planta trabajan en gestión, lo venían haciendo, venían trabajando en gestión, pero muchos de los trabajos de gestión pues se han trasladado al apoyo de los profesores docente planta y esos profesores docente planta pues el 100% están trabajando aquí en la universidad en temas relativos a docencia. Los profesores de planta pues entonces han tenido como un poco más de libertad para enfocarse más en una de sus labores principales, que es la investigación. Y los profesores catedráticos pues que directamente entran a los cursos a trabajar con los estudiantes. Enmarcamos pues como las dos funciones sustantivas del departamento, la docencia y la investigación. En docencia pues descartamos que todo el cuerpo profesoral son profesores formados en su disciplina, en matemáticas, física o estadística, formados en las ciencias específicamente. El trabajo que hemos hecho con ellos nos ha mostrado que tienen una vocación docente muy particular, están muy abiertos a recibir sugerencias de cómo trabajar en equipo, es un equipo de trabajo flexible y además pues muchos de ellos en su formación profesional se han ido por la aplicación de las matemáticas y la física, incluyendo también no solamente los profesores de planta, sino también los profesores de cátedra. Y en investigación, pues, digamos que es el trabajo sobre todo que ha venido haciendo los profesores de planta, pues tenemos un grupo de investigación, se llama Física y Matemáticas Aplicadas, y algo que se ha hecho visible en este semestre es que tenemos un seminario permanente de Física y Matemáticas, logramos hacer reuniones semanalmente y es muy visitado asiduamente por los estudiantes.
Entonces, de estas dos funciones sustantivas, pues me voy a quedar sobre todo en docencia. El departamento de matemáticas, pues el departamento de matemáticas aquí presta servicios. No tenemos un programa de matemáticas específico. Presta servicios a todos estos programas, en particular a la ICEA y a la Facultad de Ingeniería, que sería como el grueso. Allá son 12 programas en que los estudiantes cursan asignaturas del Departamento de Matemáticas, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Derecho y también el programa de Ciencias Políticas ven una asignatura con nosotros, y la Facultad de Enfermería y Rehabilitación también ven una asignatura con el Departamento de Matemáticas. No, nos falta aquí el nuevo programa de educación que se llama la licenciatura en Ciencias Matemáticas, que no lo incluimos porque este semestre no está, pero el próximo semestre ya habrán estudiantes. Entonces, fíjense la magnitud del departamento. Estos son los grupos por asignaturas reconocibles. El número de grupos que se abrieron este semestre en total son 159, y pues nos percatamos del volumen. Por ejemplo, cálculo integral son 24 grupos. Probabilidad y estadística 1, lo más como para mostrar los más grandes, son 21 grupos. En total 159, y todos los profesores pues están allí distribuidos. Históricamente estos son los números de la apertura de número de grupos por semestre. Fíjense que ha habido un crecimiento continuo hasta 2016-2, que hubo un pico cuando llegaron los estudiantes Serpilo Paga, y pues esperaríamos que a futuro pues estos números tengan un poco más de estabilización. Desde el punto de vista de registros, en este semestre, en total tenemos 3.968 registros. No es el total de estudiantes, es el total de estudiantes a los que atendemos, pero estudiantes que podrían estar en múltiples asignaturas, podrían estar simultáneamente inscritos en algunas de ellas. Nuevamente, pues estos números es para mostrar como la magnitud del departamento. Históricamente, pues tiene muy parecido al número de grupos. También el pico de registros de estudiantes fue en el 2016-2 con 4.509 y actualmente 3.968. ¿Cómo nos hemos, después de ver como estos números de la magnitud del departamento, pues les quiero contar cómo nosotros pues nos hemos organizado para poder coordinar todas las asignaturas? Realmente no son muchas asignaturas, son solamente 11 asignaturas reconocibles, pero la magnitud es muy alta. Entonces, desde el departamento hemos hecho como una figura que llamamos la coordinación de asignatura. La coordinación de asignatura está a cargo de un profesor docente, un profesor de planta, y desde este semestre pues está recibiendo el apoyo de un profesor docente planta. ¿Cuáles son las labores que tiene esa coordinación de asignatura? Entonces, él vela porque la ejecución del curso se lleve con un enfoque en competencias, y eso pues está netamente ligado con la responsabilidad de crear el sílabus y de hacer un cronograma para que se lo entregue a todos los profesores y todos pues estemos alineados, relativamente alineados en la misma asignatura. Una de las funciones de este coordinador de asignatura pues es estimular el compromiso del estudiante con el trabajo independiente, y allí es donde les voy a mostrar todos los apoyos que tenemos en el Departamento de Matemáticas para estimular el trabajo independiente de los estudiantes. Acompañar a los profesores en los procesos de evaluación. Ellos siempre reciben las evaluaciones de los profesores para hacerles como sugerencias. Siempre es bueno tener una segunda mirada. Mire, aquí le faltó esto, le sugiero en esta pregunta enfocarla así, porque puede que el estudiante lo piense de otra manera. Suministrar apoyo pedagógico en Virtual Sabana, ya les cuento más o menos a qué se refiere esto, y pues dependiendo de si es de física o estadística, suministrar guías, asignaturas en los laboratorios. Por ejemplo, entre los apoyos que nosotros tenemos a los estudiantes, ahora que llegaron los profesores de docente planta y también los profesores de planta, pues organizamos los horarios de atención para en un lugar específico durante casi todas las horas
de 8 de la mañana a 5 de la tarde, siempre hay un profesor de planta resolviendo dudas a estudiantes en matemáticas, física y estadística. Y paralelamente, y estas atenciones las hacen en el lugar donde están destinadas las monitorías. O sea, acompaña a un profesor a los monitores. Y en cada una de las horas, también entre 8 y 5 de la tarde, hay siempre dos monitores que esos son monitores específicos de una asignatura. Además, pues también los profesores de cátedra pues tienen un horario de atención, generalmente es más enfocado a los estudiantes de su asignatura, pero también los compartimos públicamente para si algún estudiante necesita alguna ayuda en particular. Y con el trabajo que venimos haciendo con los profesores docente planta, entonces logramos estructurar un curso general en Virtual Sabana para cada una de las asignaturas y que tenga contenido realmente práctico y asociado con la asignatura. Y aquí me enfoco más en que matemáticas tiene formas particulares de las que ofrece el Moodle de Virtual Sabana. Y entonces pues lo que han hecho los profesores docente planta es buscar qué programas matemáticos son realmente pedagógicos para la enseñanza y diseñar el curso con ese tipo de herramientas, no para el profesor específico, sino que sea como macro y que cualquier profesor del departamento que esté dictando esa asignatura pueda hacer uso de este curso y cualquier estudiante. Entonces estamos hablando que cualquier estudiante que está inscrito, por ejemplo, en precálculo, que hablamos de 400 estudiantes aproximadamente, pues 400 estudiantes están inscritos acá. Y la información que ponemos acá es útil y general para cualquier estudiante que esté en esas asignaturas. Bien, y entonces ahora nos colabora Josefina con la parte que tiene que ver con la historia de cómo la universidad encaja perfectamente con el currículo que ha trabajado el Departamento de Matemáticas y el proyecto de aseguramiento del aprendizaje. Por favor. Bueno, nosotros entonces, a este departamento es al que le llegó la propuesta de aseguramiento del aprendizaje. Y nosotros hicimos como una contrapropuesta, dijimos, esto tiene un fondo, la universidad tiene un trabajo y una historia bastante seria y hay una coherencia curricular bien interesante en la que encaja el proyecto. Entonces, nos dimos en la tarea de mostrar, que es lo que queremos pues, ilustrar de una manera muy general, algunos elementos curriculares que hemos venido trabajando en la universidad. Las personas que llevan más tiempo recuerdan cómo en el momento que comenzamos a estructurar currículos, desde dirección de currículo, cuando estaba Graciela de Amaya, eso fue un trabajo duro, forzado, hacia las unidades para construir unos currículos muy estructurados, con un enfoque sistémico y demás. Estoy hablando más o menos del año 2000, en el 2002 sale la cartilla con lineamientos curriculares, que es nuestra mano derecha, y en ingeniería, que es donde ha estado adscrito el Departamento de Matemáticas, también tuvimos la fortuna de trabajar con otra experta en educación, una universitóloga, Leonor Telles, y entonces convergían dos cosas maravillosas. La visión universal de currículo, en la cual estaba Graciela, que nos dio unos lineamientos generales, y Leonor nos ayudó a estructurar un modelo curricular para las ingenierías. Ustedes saben muy bien que el currículo se hace por programas, pero al ser varias ingenierías, esto surgió por la necesidad, se aproximaba a registro calificado, acreditación de ingeniería industrial, ingeniería de producción agroindustrial ya estaba acreditado, entonces dijimos, no, aquí va a haber una ingeniería, otra ingeniería, y nos toca hacer la misma reflexión epistemológica, bueno, similar, y ver lo específico de cada una, definir competencias, había una cantidad de elementos comunes que venían a converger. Entonces, lo que hicimos fue irnos más allá, o sea, nosotros mismos, como pueden ver, nos metemos en problemas. Y fue diseñar un modelo curricular bajo una visión de currículo. Aquí tengo solamente a manera de ilustración dos descripciones de lo que es el currículo, que si miramos tienen los mismos elementos.
el que queda en lineamientos, el que la universidad asume como definición. Esto es una toma de decisiones, uno tiene que empezar a definir cosas, no solamente copiar lo que dice de currículo allá y tratar de adaptarlo, sino que la universidad tiene una identidad, unos valores, una estructura, y eso lo tenemos que apropiar. Entonces, son los mismos elementos, pero articulados, ya veremos cómo en cada facultad o en cada programa. Ustedes tienen experiencias diferentes de construcción de currículos. Nosotros queremos mostrar la que hemos hecho en ingeniería y específicamente cómo con matemáticas hemos asimilado todo eso y seguimos hasta el desarrollo final de los cursos y últimamente las famosas rúbricas. Entonces, siempre que miramos lo que es un currículo, pues necesariamente esto requiere ya una visión sistémica, es una visión compleja, son varios elementos que se articulan para el logro de ese proyecto institucional, ¿sí? O de ese PEP. Entonces hay que articularlos. La manera como cada programa articula esos elementos es distinta. ¿De qué depende? De los diferentes elementos, de los objetivos de formación y de los perfiles que pretende formar en sus egresados. Entonces ahí vemos como la ley 15 pues a nivel nacional y tenemos Universidad de La Sabana, perfectamente pues coherente en sus elementos, sin embargo pues las estructuras ya son propias y es lo que da identidad. Voy a hacer un recorrido rápido por algunos términos que muchos conocen. ¿Sí? Esa visión de macrocurrículo, pues son esos elementos externos que influyen en la construcción de un currículo, ¿sí? La misma ley de educación, el contexto global, la economía, el contexto sociológico, las mismas reflexiones que se han hecho en torno a la educación superior o con respecto a las diferentes disciplinas a nivel universal, ¿sí? Entonces, cuando se va a construir un currículo, la cosa es muy seria. Hay que estudiar mucho, hay que hablar con los expertos y hay que leer para llegar a la esencia, ¿sí? Ese trabajo de la epistemología de los programas, eso nadie lo quiere hacer, digamos, los profesores del área o de la disciplina dicen, no, nosotros estamos en otra cosa, los matemáticos están investigando, los ingenieros están en su ingeniería y esto pues es un tiempo duro y ahí pues es acertado cuando la universidad pues tiene grupos para trabajar especialmente en eso. Y las personas que hemos trabajado, entonces nos hemos convertido como en unos traductores. Y manejamos ese lenguaje de currículo pues para servir de puente entre esa gran identidad que adquiere y los profesores que también están en otras cosas y no los podemos desplazar para que se pongan a hacer pues todo este trabajo profundo. Entonces se necesitan unos facilitadores, que digamos que es ahí donde hemos trabajado nosotros. Microcurrículo, todo lo que hace referencia al interior de los programas, los perfiles, las características de cada disciplina, la misma organización de facultades, todo lo que tenemos a nivel institucional. Y así, como les decía, el trabajo con Graciela pues nos dio unas pautas muy claras que nos han servido y nos seguirán sirviendo, ¿no? Por ejemplo, los currículos, es decir, todo debe propiciar la formación integral del estudiante. Nosotros, ustedes saben, la universidad se ha tomado muy en serio eso. No es exclusivo, eso es propio de la educación superior, formar integralmente a los estudiantes. Eso está descrito en la ley 30, o sea que no es un aporte nuestro, es propio de la educación superior. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo hemos tomado, ahí sí, apasionadamente y lo tenemos con una cantidad de acciones concretas y evidencias de lo que es la educación integral, pero no en los programas de humanidades. En cualquier curso, los nuestros, ya verán más cómo trabajamos. Hacer de la docencia, la investigación y la proyección social escenarios pedagógicos en la universidad. Y quiero insistir aquí que son escenarios pedagógicos a nivel universitario. Una de las situaciones que nosotros vivimos es que alrededor del 2000, pues sí, queríamos recoger lo que se había hecho a nivel nacional e internacional sobre competencias y veíamos que en el país pues se comenzó a trabajar en serio las competencias desde los niveles inferiores, preescolar, básica. Entonces teníamos expertos en competencias, pero expertos en educación básica. Entonces nuestra crisis, nuestro dilema es, nosotros no podíamos traer eso para la educación superior.
Luego eso nos invitó a reflexionar aún más en cómo definir las competencias para la universidad, a nivel universitario, y no sencillamente pues trasladar competencias a la universidad. Otra de las características del currículo, promover el trabajo personal y activo del estudiante. Mire, esto es fundamental. Porque estamos formando a los estudiantes. Si el estudiante no está interesado, si no tiene un compromiso con su formación, pues esto no funcionaría. Que es lo que a veces profesores que diseñamos, hacemos, pero el estudiante no está interesado, pues tenemos que ver realmente qué es lo que le interesa, si está bien ubicado en su carrera, en su disciplina, o tocar esas fibras de interés para ver cómo logramos que esto funcione. Los currículos deben ser pertinentes social y profesionalmente, flexibles, esenciales y significativos, integrados e interdisciplinarios, pues ahí hay mucho fondo y cada uno pues son temas que se han trabajado bastante. Esto solamente para ilustrar. Este es el diagrama que ilustra el modelo curricular de la Facultad de Ingeniería y ustedes no se imaginan cuánto nos ha servido. Es decir, llegar a ese grafiquito, porque además hubo una cosa interesante en la experiencia con Graciela y es que no solamente estudiábamos y definimos y tomamos decisiones, sino que Graciela llegó un momento en que dijo, bueno, lo van a representar gráficamente. Bueno, pues, es terrible. Para nosotros fue un poquito más fácil, pero hubo facultades donde eso era muy complicado poder uno representar en un diagrama los elementos curriculares. Aquí se percibe fácilmente que es un sistema abierto y la cantidad de elementos que trabajan en un currículo. ¿Cómo construimos? Pues vemos en el centro las funciones sustantivas, las dimensiones formativas de la universidad, y luego, cómo un elemento importantísimo de organización curricular, que son los campos de formación, y diferentes elementos que se ven en las circunferencias de afuera, que son lo teleológico, eso pues, tú dirías, no, eso que tiene que ver con nosotros los matemáticos, pues eso es nada más ni nada menos que los principios, ¿sí?, que animan la universidad. Bien, perfiles. Cada programa define perfiles, entonces también es un trabajo bien interesante, perfiles de ingreso, perfil del estudiante, perfiles de egreso. Estos objetivos son objetivos de formación, no son objetivos de curso, ¿sí? Porque si vamos a trabajar con un enfoque por competencias, trabajamos en torno a las competencias y no los objetivos de curso. Digamos que eso fue una época en la educación que ya pasó. ¿Y por qué? Porque la competencia integra más, es más compleja y eso es lo que se necesita hoy por hoy. Entre otras cosas, no es mucho más serio lo que les estoy contando. Bueno, las competencias y los diferentes elementos, y ahí queremos mostrar también toda la influencia de lo externo hacia lo interno, del macrocurrículo, los elementos de microcurrículo son los que están, y todos en punteadito pues para señalar que son sistemas abiertos e integrados, todos conectados como ven. Bueno, eso en ese momento pues nosotros nos apasionamos mucho, el documento yo creo que salió como más o menos 300 tantas páginas, es el modelo curricular de ingeniería. Digo, pues, eso se ha ido decantando un poquito, todo el mundo quiere ahora pues más corto, más breve, una síntesis y eso también se ha logrado, ¿no? Bien, sobre competencias, pues hay muchas discusiones, muchas reflexiones en la universidad, y muchos elementos, cada una aporta muchos elementos, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, aquí vengo, perdón, de uno de los lineamientos, los perfiles de los programas de la Universidad de La Sabana deben expresarse en términos de competencias. ¿Dónde figuran? En los perfiles, las competencias. Otra cosa es, administrativamente, ¿dónde están descritos? En los sílabos, ¿ya? Pero ¿de dónde salen? De los perfiles. Entonces, en un perfil deben estar presentes. Esos son, digamos, palabras clave, términos clave en un perfil. Las competencias en la reflexión educativa fortalecen y cristalizan los procesos formativos, ¿ya? No es para cumplir, no es para asignar una serie de tareas, instrumentos, es que las tenemos que entender en sentido integral. La sociedad espera profesionales competentes. Y esto genera una cantidad de polémicas válidas, pero lo interesante es que la universidad asumió la formación de los profesionales y la tenemos que llevar a cabo.
y la sociedad tiene muchas expectativas de la universidad. Y estudiante, un profesional competente, pues no solamente el competente en términos laborales, no, es que la sociedad está esperando personas, ciudadanos, que aporten, que muevan. Esto es una responsabilidad generacional que tenemos todos. La siguiente, pues el conjunto de competencias que se lee muy facilito, pero no es solo eso, ¿no? Capacidades de una persona que está en pues lo que puede demostrar y que puede evidenciar, una acción formativa y se desarrollan, se incentivan y se modifican, ¿no? No es un estándar que fijamos y eso hace que los currículos pues siempre estén vivos y eso pues a veces nos angustia un poquito, bueno, y otro cambio, sí, cuantos sean necesarios, ¿cierto? Bien. Quiero destacar aquí de las competencias 2 palabras claves, capacidad, porque también lo que quiero destacar es el papel de la persona, del estudiante especialmente. Es que la competencia, ¿sí?, permite mostrar las capacidades y esas habilidades que desarrolla el estudiante, que la persona está en condiciones de hacer. Y lo otro que siempre escuchamos aquí son los contextos, ¿sí? Entonces aquí está lo personal, lo social. Entonces la competencia está vinculando esos 2 elementos claves. Y nuevamente insisto, se desarrollan y cambian. Bueno, contexto y situación problemática pues son claves en el momento de trabajar currículos y tiene mucho que ver con el proyecto que nosotros asumimos de aseguramiento del aprendizaje. Entonces el contexto son esos ambientes que rodean al estudiante, no solamente el ambiente profesional. Pedagógicamente nosotros generamos contextos en el aula, es decir, no necesariamente tenemos que salir corriendo los profesores de matemática para irnos a la empresa, para entender los problemas de la empresa. Entonces hay unos ambientes que nosotros creamos y ese es el papel de un profesor, generar una serie de, es decir, adecuar, traer el conocimiento, traer la ciencia y genera un modelo, un artefacto, y yo les molesto a los estudiantes, les digo, bueno, de plastilina para que ellos entiendan y para que se enamoren del conocimiento y para que hagan buen uso de él. No podemos pretender que el estudiante pues sea el científico que puede comprender la teoría, pues como lo entiende el científico, ¿no? En las carreras que nosotros tenemos, los profesionales deben ser unos muy buenos usuarios, respetuosos usuarios de la matemática y de las ciencias. Y situación problemática, que es ese microambiente que creamos los profesores para desencadenar esos procesos en los estudiantes. Son bien importantes. Y miren la relación, la situación problemática es un contexto. Entonces, como que no le tengamos miedo a que el contexto es solamente lo de fuera, son esos escenarios, sino que en pedagogía instrumentalizamos muchas cosas y también le damos vida a otras que son aparentemente inertes. Sobre clasificación de competencias también hay muchas, pero hay que tomar decisiones. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos son, porque ustedes van a ver, no, yo tengo otra clasificación, bueno, ¿sí? En Turing, Bolonia, pues, y estudiosos de competencias y demás. Entonces nosotros asumimos o destacamos esto, competencias básicas, ¿sí?, todas las necesarias, indispensables para el desarrollo personal, las genéricas o transversales, que no van ligadas a ningún desempeño específico, y las específicas, que es donde aterrizan las matemáticas, pues que son las propias de cada disciplina del saber, ¿no?, de las que ustedes tienen y las que nosotros trabajamos en particular. A su vez surge la idea de nivel de competencia, por lo mismo que decíamos antes, se desarrollan, se construyen, se logran. Entonces es algo que va en un proceso y hay que tomar una foto en un momento, que es la evaluación, y ahí hay unos grados de logro de competencia. Entonces eso también es importante. Otro aspecto importante son los campus curriculares de formación, que es la manera como organizamos las diferentes disciplinas y los cursos relacionados para lograr esos objetivos, porque finalmente lo que una persona ve, un estudiante que quiere estudiar una profesión, administración, mercadeo, lo que sea, que es lo primero que toma un plan de estudios.
¿ya? Entonces, ese plan de estudios, él no tiene ni idea todo lo que hay atrás, y él lo encuentra ya organizadito, horizontal, vertical, en grupos, lo que sea, pues es nada más ni nada menos que los campos curriculares de formación. Es decir, el papel que juegan los diferentes cursos, las diferentes asignaturas en su formación. Eso nos interesa mucho porque tenemos esa visión integral. En la universidad, entonces, también está en esta cartilla de lineamientos curriculares, tenemos el campo de formación troncal, perdón, creo que me salté, bueno, en el campo de fundamentación científica, creo que lo salté, ok, no sé. Entonces tenemos los campos de formación. El campo de fundamentación científica es donde están la mayoría de las asignaturas de matemática, pero a su vez hay unos subcampos que pues todo eso, como les digo, están ahí en la cartilla. Ahora, ciencias básicas, matemáticas, nosotros tenemos los cursos de matemática, física y estadística. Entonces también nos toca ver dónde estamos parados nosotros en este campo y en las competencias. Estamos en el campo de fundamentación científica en la mayoría de las asignaturas, algunas están en el campo profesional, las estadísticas, y qué tenemos que ver y cómo vamos a aportar o cuál es nuestro papel frente a las competencias. Bien, entonces ya como vieron, en matemáticas vamos a hablar de competencias específicas, y nos hemos atrevido inclusive hasta darles nombre propio a algunas. Bueno, dentro de esas específicas, también ya en lo que es la formación y la fundamentación científica de los profesionales, entonces encontramos muchas, pero en general tenemos estas. Una, aplicar los conocimientos en la práctica, ¿sí? Que es una persona competente, pues capaz de aplicar lo que sabe. Podríamos decir, bueno, ¿y ahí dónde quedan, por ejemplo, las personas que están haciendo teoría? Esa es otra parte muy importante, necesaria, indispensable, sin la cual pues no habría de dónde sacar nuevo conocimiento para aplicarlo y para solucionar los problemas prácticos, ¿no? Entonces esto no excluye lo otro. Y nosotros aquí está entre comillas, porque hemos definido eso como una transposición del conocimiento matemático. Como fusionando dos términos. Uno es la transferencia del conocimiento, que ustedes saben que tiene una connotación en términos del desarrollo, que es el uso del conocimiento para la innovación y por supuesto los aportes que generan al desarrollo. Y otro es la transposición didáctica, que es la manera, el papel que tiene el profesor, cómo toma el conocimiento, cómo crea su objeto y cómo lo lleva a los estudiantes. Entonces, por eso la tenemos ahí como transposición del conocimiento matemático, que efectivamente es un término que puede sonar raro, es aplicar los conocimientos en la práctica. Identificar, plantear y resolver problemas, pues una competencia estratégica, clave, indispensable, mucho sin la cual el ser humano, pues cómo sobrevive, ¿no? Sin estar solucionando los problemas que tiene. Específicamente un profesional, pues ya tiene que manejar los problemas, la solución de problemas, pues con un método y una estrategia, pues que haga esto mucho más ágil, manejable, productivo y demás. Y abstracción, análisis y síntesis, digamos que ahí sería como la más difícil de coger, ¿no? Bien, si ustedes miran, cuando miramos las pruebas PISA, ¿dónde está la debilidad? Ahí, ¿sí? Nuestros estudiantes, aunque las pruebas PISA se aplican entre los 15 años y 2 meses, 16 y 3, pues los estudiantes en ese nivel tampoco tienen esa capacidad de solucionar problemas cotidianos, sencillos, el uso de la ciencia, ¿sí? Tenemos que... Ok, gracias. Bueno, quienes conocen los resultados de las pruebas PISA, pues ven cómo nos fue. Para nosotros también fue una feliz coincidencia externa, no porque nos alegráramos de los resultados, sino porque evidenciaba una realidad que estábamos percibiendo en el departamento, y es cómo estaban llegando los estudiantes a la universidad, ¿sí? Entonces nosotros nos miraban desde éxito académico, pues como la cosa terrible, la pérdida de estudiante, la deserción, y nosotros también aquí desesperados, sobre todo los profesores de primer semestre.
Dios, ¿pero qué llegó? ¿Cómo? No saben, no saben. Pero lo más grave, no sabían pensar, no razonaban. Bueno, eso, no nos quedamos quietos, empezamos a buscar toda serie de alternativas, de soluciones, de nivelaciones, que no ensayamos. Un error, ¿sí? Y es que nosotros pensamos que era que como no sabían, entonces pues íbamos a nivelarlos, ¿sí? En álgebra, en temas específicos de la matemática. Pues yo les cuento que eso no sirve. Eso no sirve. Porque el problema de los estudiantes, como muy bien lo ilustran los resultados de PISA, no es ese. El problema son dos: actitud, ¿ya? Y lo otro son esas capacidades para pensar. Entonces, pues hay que trabajar eso. Y entonces cambiamos esas herramientas y esos apoyos que tenemos para los estudiantes, bueno, en los cursos de inducción, y hemos hecho muchas cosas más pues que aquí no da para contarles. Sobre el uso de la matemática, ya entonces aterrizamos en el departamento, lo definimos como esa capacidad para incorporar el conocimiento y herramientas de razonamiento. ¿Cómo? A través de gráficos, diagramas, árboles de decisión, tablas, todas las herramientas que un profesional encuentra y que ustedes ven, cómo representar, ¿sí? La realidad, un problema, una innovación, para describir y abordar situaciones. En el departamento entonces nos dimos en la tarea, trabajar por competencias quiere decir que usted ya tiene claras unas competencias, pero ahora tiene que describir, encontrar unos resultados esperados de aprendizaje, porque si no, ¿cómo? Nos quedamos todos pues con el sueño de lograr una competencia, pero no sabemos cómo. Entonces tenemos aquí algunos descriptores o esperados o resultados de aprendizaje en el estudiante. Esto es parte de la reflexión que hemos hecho propia del departamento. ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir aplicar los conocimientos en la práctica? Utilizar el conocimiento disponible. Hay que pensar aquí, estudiantes de primer semestre, de segundo, de tercero, de cuarto, ¿no? Ya estamos en el contexto de educación formal. ¿Para qué? El conocimiento matemático le sirve al estudiante para interpretar, para comprender, argumentar, explicar, justificar, describir una situación. ¿Cómo más? Nosotros identificamos, o sea, es una evidencia del uso del conocimiento matemático por la forma como una persona se aproxima a un problema, por la manera como incorpora los conceptos para saber cómo ocurren las cosas, para explicar. Incorpora conceptos, teorías o modelos para comprender situaciones. Entonces, por eso trabajamos en matemática, pues la parte teórica, los fundamentos teóricos en los cuales pues el estudiante no tendría referentes teóricos para asociar una realidad y decir, mire, esto se comporta como. Y también para explicar por qué ocurren las cosas. ¿Ven? Entonces, no es, como ven ahí, no aparecen ni operaciones, ni raíces, ni integrales. Aplicar el conocimiento matemático pues es otra cosa. Identificar, plantear y resolver problemas, como decíamos, pues esto es una universal, es una competencia transversal. Específicamente, y en matemáticas, entonces, a través de la experiencia en los diferentes cursos, lo que el estudiante lo que tenemos que lograr es que ellos identifiquen unos elementos claves en la solución de problemas y unos procesos en la identificación de problemas. Por eso, capacidad para identificar o resolver situaciones, construyendo sistemas de representación, pues ahí la matemática les da una herramienta maravillosa, el lenguaje, necesarios para solucionarlas. Además, la capacidad para identificar situaciones susceptibles de mejorar, cambiar, optimizar o abolir. Solucionar un problema es decir, esto no sirve, hay que cambiarlo. Eso es una solución, no solamente. Cuando hablas de problemas, como no es mi área, me cuesta entender. ¿Me podrías dar un ejemplo de problemas que ellos identifican, la solución y todo eso? Bueno, a nivel general, si quieres, no solamente a nivel de matemático, pues que nos queda para nosotros mucho más fácil. Una persona identifica, ve unos indicadores de que algo pasa, ¿cierto? A los estudiantes les puedo decir lo siguiente: usted llega a su casa y usted nota que hay un problema.
¿Cómo? Por la cara de la mamá, porque algo cambió. Hay unas variables que él tiene que identificar. Entonces, el problema no es que la mamá está brava, pues seguramente es el indicador, que él dice, bueno, mi mamá está brava, pero el problema es otro. El problema puede ser que perdió el empleo, la mamá. Entonces, poder observar el entorno, la situación, y de esa situación encontrar esas variables, ¿sí? ¿Qué es lo que cambió? Eso hace que le ayude a él a identificar un problema. Y una vez identificado el problema, pues dicen los expertos que ya tenemos la mitad del problema solucionado. Naturalmente, en matemáticas, pues los problemas son clásicos, todos. Pero es la capacidad que tiene cualquier profesional para identificar las variables de una situación problemática, ¿sí? Por eso nos enfocamos más en una situación. Identificar esa variable, ¿qué cambió? ¿Qué influye y qué determina el problema? Que no es lo mismo, porque lo que lo determina se va a constituir en variable. Lo que influye, pues es información cierta, que le da contexto, pero no necesariamente. Entonces, para poderlo representar, tiene que tomar esas decisiones. Aquí, ¿qué determina el problema? Entonces ya entra pues las variables y la representación más útil. Pero no solo en problemas matemáticos, ¿sí? Cualquier problema. Y los conceptos que tomamos son de estudiosos en solución de problemas, a nivel general, que han descubierto unos parámetros en lo que es un problema y en los procesos de solución de problemas. ¿Ya? Naturalmente que en matemática, como digo, lo vemos clarísimo, lo trabajamos ordenada, metódicamente, para que ellos también tengan una disciplina intelectual de solucionar problemas de una manera objetiva. Bien, entonces algunos indicadores, y así tenemos todas las competencias, unos indicadores. Pero ¿qué tienen en particular estos indicadores? Que además están las fases de solución de problema. Comprender el problema, ¿sí? ¿Qué está pasando? Solucionar el problema, y algo muy pero muy importante en términos de competencias es evaluar el problema. En términos de curso de estudiantes, ellos esperan que el que evalúe el problema sea el profesor. Todavía hay universitarios, esto está bien, esto está mal, por favor. ¿Cómo? Tú tienes herramientas para. Entonces estamos insistiendo mucho en esta parte de evaluación del problema. Él tiene cómo evaluar si su problema le quedó bien solucionado, si la estrategia que aplicó, si hay más estrategias y si hay más soluciones, o si no hay soluciones. Entonces, en eso pues propendemos por trabajar mucho. Estas, abstracción, análisis y síntesis, las llamamos la tercera competencia, y son esos procesos mentales. Ese es nuestro laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio portátil, que es el pensamiento del estudiante. ¿Ya? Y eso lo estamos trabajando. Ustedes también en las diferentes disciplinas se trabaja, ¿no? La abstracción, todas esas situaciones de representación, esa capacidad que tiene el ser humano de salirse de la realidad, de poderla representar. El mejor ejemplo es el lenguaje. Pero aquí, además de eso, pues la matemática también tiene su propio lenguaje y sus estructuras y sus modelos y sus objetos. Entonces, esa capacidad que tiene la persona para hacer esa generalización, para separarse de la realidad, poder hacer una representación mental en un modelo, con una teoría. Análisis, todo proceso de descomposición con fines de mejorar y de entender. ¿Sí? No solamente nos interesa hacer taxonomía, es que es con un objetivo. Si no, pues no hay competencia de análisis. Y síntesis, pues ya ese proceso de reconstruir, de decodificar, de entender y de modificar cosas, que también es bien interesante. Bien, como ven, son elementos claves a la hora de diseñar un currículo, pero ahora vienen, ya estamos en la matemática y ahora vienen los sílabos de los cursos. Los sílabos de los cursos son ese también instrumento que permite visualizar el diseño de un curso en función de todo el desarrollo de un programa. Entonces, los cursos de matemática, como les decía, pertenecen al ciclo de fundamentación científica, desarrollan las competencias, entonces tenemos las de competencias por área. ¿Ya? Esas 3 competencias son comunes en el departamento de matemáticas. Y lo que hacemos es ponerlas en contexto en cada uno de los cursos. Pero ahí está lo general. Entonces el profesor adecúa cómo aplica el conocimiento de
Si el curso es de cálculo diferencial, de cálculo diferencial, de cálculo integral, de álgebra lineal en el estudiante, y eso es el papel tan importante de los profesores de planta, que son los más comprometidos con todo esto, y ellos a su vez lo delegan y lo trabajan en equipo con sus profesores docentes de planta. Pues todo lo de sílabus. Dominios conceptuales. Ese es otro concepto bien importante cuando vamos a trabajar por competencias. Entonces ya no trabajamos tanto por temas, no es que los temas desaparezcan, Eva, ¿no? Cuando se critica que se desarrolla el contenido, que nos centramos en temas, no. Ahora miramos un conjunto de temas afines que permiten dar unidad al conocimiento. Entonces hablamos de esos ejes temáticos o núcleos temáticos o dominios conceptuales. Entonces los sílabos y los programas los desarrollamos así. Naturalmente que estamos en el contexto de un aprendizaje significativo, que eso se va a derivar en lo que es evaluación también formativa, ¿no? Aprendizaje significativo, pues cuando tiene sentido para quien aprende. No solamente que le es útil, ¿no? Tiene sentido. Lo comprende, sabe que eso es importante, que quizá en el momento no le encuentre la utilidad, pero lo pueden marcar. Y ahí los profesores jugamos un papel muy importante en que el estudiante comprenda y entienda ese sentido. Establece relaciones entre lo aprendido con los contextos y va más allá del ámbito académico. Nosotros estamos formando profesionales, mínimo, para aquí unos 7 años. Entonces, el estudiante de un curso de hoy pues es el profesional que está activo en unos 7 años, ¿no? Primero, pues los primeros puestos, allá está como adaptándose a la vida laboral. Y por supuesto la evaluación formativa, que es esa actividad crítica del aprendizaje, evidentemente perfectamente coherente con la metodología, la didáctica y esos temas que... Uy, caramba. Entonces ahí está el profesor, el estudiante y todo lo que tenemos. Cuando llega el proyecto de aseguramiento del aprendizaje, entonces dijimos, sí, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos una historia larga, como les decía, de currículos por competencias desde el 2000, en ingeniería pues desde el 2005 un modelo curricular, en el 2012 las asignaturas reconocibles, que fue esa síntesis de los cursos comunes, teníamos 23 cursos diferentes con diferente nombre, pero eran lo mismo. Entonces llegamos a las asignaturas reconocibles, pasando por el proceso antes de estudiar las competencias profesionales de cada uno de los programas y ver si nuestros cursos eran pertinentes o no. Y vemos que lo que nos proponen pues está en el marco de la calidad de la educación, es un compromiso en este momento para el departamento y para nosotros hacer las cosas bien es trabajar en equipo, de otra manera no podríamos. Y exaltar el trabajo en equipo y como decía Edgar, la disponibilidad, tenemos un equipo joven, 44 profesores, una generación nueva, entonces también nos sentimos responsables porque tenemos un capital humano valiosísimo del país, entonces eso también lo tenemos muy en cuenta. Y lograr los objetivos de aprendizaje. Entonces, como ven, en el aseguramiento del aprendizaje hay unos actores claves que son el profesor, el estudiante. Conceptos, aprendizaje, competencias, evaluación formativa. Y luego llega el momento de, bueno, ¿y cómo vamos a evaluar competencias? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? ¿Qué relación hay entre la evaluación convencional y la evaluación por competencias? Y entonces es cuando también la literatura en evaluación da que pues, lo más recomendable es el uso de rúbricas. Y el uso de rúbricas porque veíamos las características, la complejidad de la competencia, entonces da cuenta de esto y también de los grados de logro de la competencia, entonces ha sido bien interesante. Para eso, entonces, ¿qué hicimos? Desde los actores, profesor, entonces hemos construido 3 rúbricas sobre la enseñabilidad, es decir, sin eso no podríamos. Y son, a los profesores los invitamos y también hemos hecho todo el proceso de formación de profesores, así 1 a 1 y trabajo en equipo. ¿Qué significa diseñar experiencias de aprendizaje? Proponer trabajo significativo y naturalmente evaluar. Con respecto a los estudiantes, entonces por ahora tenemos esta de compromiso, responsabilidad con su aprendizaje y de la disciplina las 3 competencias de matemáticas que hemos definido. Y entonces ahora sí viene ese producto final.
¿ya? Entonces nos devolvimos, le dimos sentido y a manera de ejemplo tenemos aquí la competencia de experiencias de aprendizaje. Entonces vean, 4 niveles. ¿Ah? ¿Dónde está descrita la competencia? En el tercero. Entonces, ¿para qué hizo el cuarto? Porque es que hay unos estudiantes tan especiales y hay unos profesores tan especiales que logran ir más allá de la competencia. Y en esta universidad está declarado que formamos para la excelencia, entonces teníamos que dejar esto abierto. Digamos que en términos de logro está en el tercer nivel y aquí están los estudiantes sobre ese espacio para todo lo que puede dar un estudiante más allá de la competencia. Ahí están los descriptores que tenemos de cada una de las competencias sobre diseño. Entonces el profesor diseña ambientes de aprendizaje. Eso es preparar la clase. Cómo evalúa, cómo genera, cómo planea el trabajo independiente y el trabajo dependiente. Bien, acá tenemos trabajo significativo, mejorar el... ¿Cuál es, Edgar? Es que no, también sigue siendo de profesores, ¿sí? Sobre los 3. Bien, aquí la de los estudiantes. Entonces, pues esto es lo que nosotros nos arriesgamos a construir y sin lo cual dijimos no vamos si no hacemos esto. Y es el compromiso del estudiante con el estudio, su interés, el trabajo en equipo, ¿ven? Y los grados que les contamos. Bien, las específicas que asumimos en matemáticas, transposición del conocimiento, entonces ahí están los descriptores, cómo es una competencia en desarrollo y cuando pues una competencia muy incipiente, porque decir no la tiene pues tampoco existe, ¿no? En la realidad. Y el nivel sobresaliente. Y así sucesivamente, entonces esas son las rúbricas que hemos aplicado y que tenemos en la práctica y que estamos en el 4º semestre de aplicación. Estas son pues solamente instrumentos a manera de ejemplo. Gracias, Josefina. Bueno, déjenme 3 minuticos y les cuento más o menos cómo ha sido la historia de la aplicación de estas rúbricas. Entonces, desde el 2016-2, con los profesores de precálculo les entregamos las rúbricas de autoevaluación de profesores y ellos nos dieron esa información. Luego les solicitamos a los estudiantes que hicieran una autoevaluación de su compromiso con el aprendizaje y a los profesores les solicitamos que graduaran a los estudiantes usando las rúbricas de competencias de la asignatura. Y llevamos 3 semestres trabajando con los profesores en esa dirección. ¿Qué indicadores hemos analizado? Pues hemos analizado los indicadores históricos de aprobación, pérdida y cancelación en la asignatura de precálculo y pues hemos visto índices favorables, es decir, pareciera que sí es efectivo lo que nosotros estamos implementando y pues las posibles modificaciones que se han implementado ahora cuando les sugerimos a los profesores pensar específicamente en el trabajo por competencias. Otros indicadores que pues este es un indicador más específico respecto a la variabilidad de los resultados finales de los estudiantes en cuanto a las notas tradicionales que tiene la universidad, 30-30, 40%. Y pues teniendo en cuenta que hemos recibido muchísima información, pues lo que estamos trabajando en este momento es en cómo usar esos datos para ver qué indicadores en particular nos sirven para aplicar modificaciones en las asignaturas. Por ejemplo, estos son los resultados de la autoevaluación de profesores y históricamente lo que uno se percata, aquí tenemos 3 mediciones históricas, es que los profesores a medida que ha pasado el tiempo pues consideran ellos mismos que han modificado sus métodos de enseñanza y cada vez como que sienten que han refinado más las metodologías de enseñanza. Y en esa misma idea pues la analítica en la que tal vez, en la que nos va a colaborar Camilo, que ahorita creo que sigue el taller de analítica, ¿cierto? Sí. Entonces, es más o menos en esta idea, que es
tomar todos los datos que podemos tomar de la evaluación que los profesores les están haciendo a los estudiantes, de la autoevaluación que hacen los profesores de su enseñanza y de la autoevaluación que hacen los estudiantes con su compromiso de enseñanza para luego sacar información al respecto. Aquí lo que tengo son ejemplos en particular de cómo los profesores se han evaluado históricamente y cómo generalmente lo que han hecho es como pasarse a niveles superiores a medida que pues hemos ido trabajando en esta nueva, pues en esta forma de lenguaje de competencias. En general pues tenemos muchísima información, la que más realmente interesa es la que va al estudiante, digamos esta sería una de los análisis en particular que se ha hecho con los estudiantes, que es como teníamos generalmente dos mediciones en particular, cómo ha sido el progreso en competencias de los estudiantes en cada una de las dos mediciones. Y en particular, si mejoraron, es decir, si por lo menos quedaron en el mismo nivel de competencia o fueron un paso adelante. Lo que no esperaríamos es que empeoren. ¿Qué esperamos para el 2017-2? En este semestre, como lo que hicimos fue diseñar unas rúbricas, toda la experiencia de precálculo nos sirvió para diseñar unas rúbricas genéricas que fueran aplicables a todas las asignaturas del departamento de matemáticas. Y en este momento lo que hicimos fue extender esa evaluación al 100% de las asignaturas del departamento. En este momento todos los profesores del departamento tienen estos instrumentos y están evaluando a los estudiantes con los mismos instrumentos genéricos. Los mismos instrumentos genéricos, ¿por qué en diferentes asignaturas? Porque el lenguaje todo está escrito en núcleos temáticos y de acuerdo al núcleo temático de la asignatura, pues entonces el profesor desarrolla las mismas competencias, porque es algo así como que los contenidos son solo una excusa para desarrollar esas mismas 3 competencias genéricas que hemos pues, puesto como en común en todos los cursos del departamento. Pues esperamos continuar con la analítica de resultados para mejorar este proceso. Ese sería como el objetivo final, que con toda esa información podamos sacar en particular parámetros que nos hagan mejorar todo este proceso y pues continuar con la formación de profesores en didáctica y evaluación. En particular menciono que los profesores son muy flexibles, que los profesores trabajan en equipo, están dispuestos a modificar, a refinar las formas de evaluación, están dispuestos a no evaluar estructuralmente como se ha venido haciendo en matemáticas, que es primero lea el problema, luego haga un proceso de solución y luego dé la respuesta, sino tal vez, por ejemplo, el profesor con esta experiencia está dándose cuenta que no necesariamente se debe evaluar siempre esa estructura del proceso de pensamiento, sino el profesor directamente, el cambio más específico que yo he visto en los profesores es que ahora están proponiendo evaluaciones en las cuales los ejercicios se los dan en niveles específicos para que él continúe. Y lo que veíamos antes era que los profesores proponían problemas que estaban encadenados para ir de un nivel a otro. Si el estudiante se quedaba en uno de los niveles, no teníamos nunca información para saber si, por ejemplo, el estudiante interpretaba una solución. Ahora, por ejemplo, los profesores lo que han implementado es, démosle la solución del problema y solamente solicitemos que nos diga qué significa esa solución. Eso ya ha sido un cambio específico que hemos encontrado en la forma como los profesores estaban evaluando los cursos de matemáticas. Les agradezco mucho haber venido, espero uno... dígame, cuéntenme. Por favor, tú. Sí. Una apreciación pequeña en la rúbrica, y es cuando se usan ciertas palabras de tiempo, como algunas veces, ocasionalmente. Como las rúbricas son genéricas y todos los profesores las deben aplicar, lo que para mí significa algunas veces, para otro profesor puede significar otra cosa. Entonces es importante como afinar y evitar, creería yo, el uso de esas palabras. Sí. Obviamente eso es un trabajo largo de refinamiento, de mucho proceso, de estandarización con los profes. Y el otro puntito era quizá evitar la parte negativa, como no utiliza tal cosa, sino volverla de una forma
positiva, que suene positiva para el estudiante. Sí. Y no que de pronto en el indicador más bajito le aparezca todo, no, porque puede ser un poco... Bueno, digamos, por ahora no estamos compartiendo esto con los estudiantes. Quienes tienen acceso a esta información, solamente los profesores. En algún momento tal vez seguramente lo compartiremos con los estudiantes cuando pensemos que efectivamente ya está en un lenguaje muy bien refinado, ¿sí? Pero lo que esperamos este semestre, que lo hemos extendido ya al 100% de los profesores, es recibir información de ellos ya con cosas específicas. Ya nos han hecho preguntas que implican que ya van a haber modificaciones en esto, como en la forma en cómo comunicamos esta información, en lo que lo solicitamos a los profesores. ¿De acuerdo? Entonces, sigue siendo un piloto, aunque ya lo extendimos al 100%, pero todavía no está accesible a los estudiantes. En el futuro esperamos que sí, que sea accesible a los estudiantes. En el futuro nos falta todavía trabajar rúbricas específicas de experimentación, rúbricas específicas de estadística, la parte que tiene que ver con aleatoriedad. Y esperaríamos, no sé, tal vez en una expectativa, que se liberaran y no se fueran específicas, no fueran como genéricas, sino una para cada asignatura. Pero digamos que siento que esta es la mejor forma de hacerlo, para introducir a los profesores en este lenguaje, que se vayan asimilando todo este proceso y luego en algún momento sí decirles, bueno, ahora está su papel acá, trabájelo ya más específicamente con su asignatura. Pero sí, hay muchas cosas por refinar y esperamos cualquier tipo de observación de los profesores. ¿Alguien más solo un comentario y una... ¿Quién me está hablando? Sí. Un comentario y una de pronto sugerencia. Sí. Me encanta eso que tienen ustedes de autoevaluación del profesor y autoevaluación del estudiante. Sí. Es súper importante incluirlos en esto. Y la sugerencia es: involucren a los estudiantes en la creación de rúbricas. Hay momentos en que este lenguaje, de pronto la rúbrica para profesores, pues las han discutido, es un lenguaje común, pero para la estudiante a veces eso sigue habiendo una distancia entre la rúbrica y lo que él tiene que hacer. Cuando uno deja que los estudiantes como que transformen esto en su propio vocabulario, les cobra sentido. Ustedes hablaban de aprendizaje significativo. Un ejemplo que yo hacía con los chicos de pregrado era darles la misma rúbrica en blanco y ellos eran los que me daban los descriptores. El vocabulario se vuelve un poquito más manejable para ellos y tiene un poco más de sentido, sobre todo que ustedes quieren hacer autoevaluación y quieren que ellos se metan en ese proceso. Entonces, dejar que ciertos estudiantes o del grupo completo sea parte de la creación de la rúbrica. La dejaba en blanco y le ponía solamente como el título. Mira, yo la dejaba totalmente en blanco, haz de cuenta este cuadro en blanco. Entonces, por decirte algo, estábamos trabajando ensayos argumentativos. Entonces yo les decía, bueno, basado en todo lo que vieron, yo tengo que evaluarlos. ¿Qué creen que les voy a evaluar? Y es mágico, empiezan a salir los términos, pero en su vocabulario. Entonces ellos dicen oraciones, listo, eso no se llama oraciones, se llama grammatical accuracy, por decirte algo. Entonces ya yo les podía transferir a la terminología, a la jerga mía, por decirte algo. Y luego en cada una de estas, ellos decían, bueno, es que todas las oraciones están bien. Perfecto, en vez de decir todas, always tal cosa. Entonces es como hacer una traducción entre mi vocabulario como profesional y el vocabulario que ellos tienen como estudiantes. Entonces empiezan como a apropiarse de esa rúbrica y ya se vuelve un proceso natural. ¿Y en qué semestre más o menos se aplicaba? Yo arrancaba desde semestre 1, o nosotros tenemos 7 niveles, nivel 1, nivel 7. Bueno, bien, lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias. Yo quería irme a la gráfica donde estaban las tortas, donde esperaba esa calificación de competencias que decías que lo importante era que no... Por ejemplo, esta. Digamos, no, la siguiente. Nosotros tenemos para evaluar al estudiante 7 niveles. Esa. 7 niveles. Y este es solamente un ejemplo en particular de esos 7 niveles. Una pregunta es, cuando tú hablas de evaluar, es aquellos exámenes que permiten obtener una nota después de impartir un conocimiento. Bien, listo. Entonces, en eso nosotros estamos, con esta información también procuramos hacer como correlación
con la nota tradicional que viene manejando la universidad, 30, 30, 40. Digamos, la indicación que se le ha dado a los profesores es, nosotros no estamos modificando la estructura de evaluación de la universidad. Nosotros lo que estamos pidiéndoles es acomoden la evaluación que ustedes generalmente venían haciendo ahora para que les dé información para ubicar al estudiante en algún lugar de estos. Ahora, la evaluación sigue siendo la forma tradicional, que digamos es, en matemáticas, 6 puntos o 5 puntos y cada punto vale una unidad. Y el profesor cuando lo soluciona, pues entonces él dice, pues a mí me parece muy importante que este tenga tal graduación y si llegó hasta acá hace tal graduación y así sucesivamente. Digamos, esa sigue siendo la estructura de la universidad y no la estamos cambiando en lo absoluto. Y esa es la indicación que le hemos dado al profesor. Ahora, ¿en qué posiblemente está modificando el profesor? Lo que posiblemente está modificando es qué preguntar, cómo preguntarlo para que me dé información para que lo gradúe acá. Pero la graduación acá no tiene relación con la nota tradicional que viene sacando la universidad. Es decir, son 2 evaluaciones paralelas. Por ahora. Okay. 2 evaluaciones Eso era lo que quería entender. Una es la formal que se tiene estructura y esto es lo nuevo que está sumando valor para poder identificar esas competencias y estos temas nuevos que veo que son los que están trabajando. Sí, digamos, ¿cómo yo lo voy a hacer? Porque, digamos, todos estamos en este momento participando en esto. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Pues yo diseño un parcial, lo califico en la forma tradicional, pero cuando lo diseño ya pienso en preguntas que me vayan a decir, pues de algún lado tengo que saber si el estudiante evalúa. Si pongo un ejercicio que está estructurado y nunca le digo interprete una respuesta, pues nunca voy a sacar información de si él sabe decir si esta respuesta tiene algún significado, pues porque yo generalmente lo que le ponía es la estructura. Haga esto, luego esto, luego esto, y al final dígame qué significa. ¿De acuerdo? Eso modifica la estructura del examen, pero el profesor cuando lo ve también así directo dice, pues a esto le tengo que dar un valor, 0,1, 0,2, 0,3. ¿Cuánto? Pues subjetivamente, lo que el profesor considera. Ahora después ve el parcial globalmente y dice, bueno, el estudiante, por ejemplo, en analizar el problema o en aplicar, bueno, considero que está en esta, pero lo que pedimos es que sea un trabajo como separado, como 2 evaluaciones paralelas, independientes entre ellas. Muchas gracias. Gracias, Juan. Qué pena con ustedes, es que ya pues el tiempo se acabó y nos toca proseguir. Que pregunten aquí, un minutico nomás, sí. Cuéntame. Me preocupa, profesor, sí. el tema de matemáticas discretas. Sí. Es decir, la proporción que yo observo es la observación de una estadística. Me veo pocos cursos de matemática discreta. Porque son solamente del programa de Ingeniería Informática. Perfecto. Y ese al punto. Dentro de la maestría en lingüística panhispánica que dirijo, estamos elaborando la rúbrica de ingeniería lingüística y de lingüística matemática. Ajá. En ese sentido estamos trabajando topología, estamos trabajando teoría de grafos, estamos trabajando geometría fractal. Sí. Esto lo hemos venido hablando con la Universidad de Santiago de Compostela, el trabajo en ingeniería lingüística de Santiago de Compostela, y con la Universidad de La Laguna en la modelización de morfología y cuadros morfológicos en grafos. Entonces, al mirar esto, me interesaría, como director de la maestría, el acercarnos para solicitar obviamente el apoyo del departamento en esa construcción del proceso que venimos desarrollando de paso de la lingüística descriptiva a la lingüística computacional en Web 4.0, que es lo que estamos trabajando. Bien. Es obviamente una propuesta de maestría dirigida a la creación del doctorado en el área de Ingeniería Matemática Lingüística Aplicada, que pues consideramos es un tema de desarrollo de la lingüística que pasa del área de humanidades al área de ingeniería. Correcto. Es lo que estamos viendo como la evolución con el MIT. Entonces, me interesaría muchísimo, como director de la maestría, el que pudiéramos entrar en contacto para mirar la rúbrica que estamos elaborando y ver también qué profesores nos pueden apoyar para hacer esa evolución. Directamente con los profesores de... Por favor, entonces sería eso. No es más mi intervención. Bueno, muchas gracias. Edgar.mayorga, cualquier duda, o Josefina.García, cualquier duda, pues con gusto los atenderemos. Muchísimas gracias por haber venido y ya le cuento yo.
personalmente. Pues sí. ¿Sí? ¿Sí alcanzamos? Bueno, gracias. Gracias. Tremendo trabajo, muchas gracias, de verdad, esto es impresionante. Y en parte un poquito es sobre la implementación, porque esto es un montón de profesores, por eso empezaba como la cantidad de trabajo con los profesores, y una de las cosas que quería saber era cómo solucionaron esos problemas de prácticas de verdad, cómo conseguir a los profesores que de verdad se autoevalúen y de verdad estos aspectos prácticos que sí, muchos entendemos como la importancia de las rúbricas y la autoevaluación y eso, pero para ponerlo en práctica en un departamento que ya está funcionando, y cómo solucionaron todos esos problemas. Yo creo el capital humano, es decir, ustedes deben cambiar la concepción que tienen de un profesor de matemáticas. Ustedes no se imaginan los profesores que tenemos. Que le digo, primero, pues la formación en la disciplina, mínimo tiene maestría en matemática, los de planta todos doctorados, y una disponibilidad, una concepción de la matemática y unos deseos de solucionar problemas a través de la matemática, unas personas abiertas. La mayoría, casi todos investigadores, la mayoría de investigaciones están en matemática aplicada en unos campos interesantísimos. En el seminario de matemáticas ellos exponen, nos quedamos asombrados, y eso también motiva mucho a los estudiantes. Es un equipo joven, lo que más enfatizamos fue esa adquisición de profesores, esa selección, y también el compromiso que nosotros tenemos con ellos. Pero ha sido la generosidad, la apertura de mente y también la crítica dura de los profesores y el trabajo en equipo. No hay un solo profesor que sea rueda suelta en el departamento. Todos tienen con quién dirimir y con quién trabajar sus dudas. Muchas gracias.